Hola, te habla Francisco Calderón desde Espíritu Católico. En esta ocasión vamos a reflexionar acerca del cristocentrismo de la doctrina católica. Nuestra doctrina cristiana católica es totalmente cristocéntrica. Es muy importante señalar que esta es la base de nuestra fe: Jesucristo nuestro Señor, Jesucristo nuestro divino Redentor y Salvador. Es muy importante porque, a diferencia de los grupos evangélicos, nosotros, claro que tenemos a Cristo como centro de nuestra fe. Se dice que también los cristianos evangélicos tienen como centro de la fe a Jesucristo, y es verdad, pero vamos a ver que la riqueza de nuestra Iglesia Católica nos lleva a entender precisamente de una forma más profunda ese cristocentrismo de nuestra fe. Pues a los cristianos protestantes evangélicos les preocupa creer que nosotros sustituimos a Jesucristo con otras cosas, como los sacramentos, como la devoción a la Santísima Virgen, pero esto no es verdad. Nosotros tenemos a Jesucristo como centro. Yo recomiendo a todos mis hermanos católicos que cuando hablen con algún protestante, una de las primeras cosas que le digan es: mira, mi credo, mi religión, mi doctrina es totalmente cristocéntrica. Y esto lo podemos ver incluso pues en nuestra misa. La misa tiene como centro la adoración a Jesucristo, el culto a nuestro Señor y la comunión con Él a través de la Sagrada Eucaristía, en donde Cristo se hace presente en los elementos del pan y del vino. Él realmente está presente en cada misa. Ya habíamos hecho un video acerca de esto, que les recomiendo escuchar, que habla de las diferencias entre la misa católica y el culto protestante evangélico. Bien, quiero leer el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo no es otra Biblia, no es algo que sustituya a las Sagradas Escrituras, sino que es la explicación de las Sagradas Escrituras para nosotros de una forma sistemática y ordenada. Pero obviamente que tenemos a la Biblia también como nuestra fuente de inspiración divina para la doctrina, al igual que la tradición. Bien, la tradición y también el magisterio de la Iglesia. Bueno, esto es importante señalarlo, se los comento antes de leer el prólogo del Catecismo Católico. Nuestra fe está basada en la Biblia, en la tradición y en el magisterio de la Iglesia. Vamos a hablar más tarde acerca de esto. El prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica es este. El prólogo de un libro es la idea central, lo que trata principalmente un libro, ya sea una historia, ya sea algo académico. El prólogo te explica la centralidad de ese libro, la centralidad de esa lectura que vas a hacer. Y el prólogo de la Iglesia Católica dice así: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos, sino el nombre de Jesús. Ese es el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, ¿de qué trata el Catecismo de la Iglesia Católica? Trata de conocer a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, de conocer la salvación a través del único Dios verdadero y de su enviado Jesucristo. Es decir, nosotros, como lo proclamamos en el credo, creemos en un solo Dios, que es Padre Todopoderoso, en su Hijo único Jesucristo, nuestro Redentor, y en el Espíritu Santo, fuente de luz divina. Y en este prólogo que acabamos de leer del Catecismo de la Iglesia Católica, tenemos 3 versículos bíblicos. Es totalmente bíblico este prólogo. Tenemos Juan 17:3, tenemos la primera carta de Timoteo 2, versículos 3 y 4, y Hechos de los Apóstoles 4:12. Es muy importante señalar eso, que nuestro catecismo habla de la verdad de Jesucristo. Y como les decía hace rato, es un resumen, se podría decir, de lo que es la enseñanza cristiana, lo que es la Biblia, lo que es la tradición y lo que nos dice y nos enseña el magisterio de la Iglesia. Entonces, nuestra doctrina católica es
totalmente cristocéntrica. Por ejemplo, en cuanto a los hermanos separados, crean ellos o no en la tradición y en el magisterio de la Iglesia, es muy importante señalarles que ninguna doctrina católica remueve a Cristo de su lugar como Salvador y Señor. Incluso al contrario, las vidas de los santos, las doctrinas y dogmas acerca de María Santísima, todo lo que tiene que ver con nuestros sacramentos, todo eso nos lleva a la centralidad de Jesucristo, porque lo que preocupa mucho a los hermanos protestantes es precisamente esto, que ellos creen que nosotros tenemos otros dioses, que les rendimos culto a otras personas, que nosotros queremos hacer a un lado a Cristo y poner ahí a alguien más como a María Santísima, y esto no es así. Por eso nuestra doctrina es católica, que los padres de la Iglesia mencionaban esta palabra desde el principio de los tiempos precisamente de la Iglesia. La Iglesia se menciona como católica. La palabra católica significa universal, que es para todos. Pero aún más allá, el sentido directo de la palabra católico es la fe conforme al todo. Es decir, es una fe que se encierra totalmente en lo que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora la Iglesia está organizada de cierta forma que tenemos ese magisterio de la Iglesia precisamente, presidido por el Papa, los obispos y después los sacerdotes, en ese orden. Pero eso no significa que el Papa tenga la primacía de la sabiduría de la Iglesia. El Papa cuenta con los obispos y cuenta con un magisterio eclesial que también le aconseja, que también le ayuda, que también le habla lo que es correcto de la Iglesia. Cuando un Papa, por ejemplo, escribe una encíclica, no es él hablando cosas distintas a lo que dice la Escritura, la tradición o el magisterio, es él interpretando conforme a nuestros tiempos la palabra de Dios. Por ejemplo, hay encíclicas dirigidas a los jóvenes, hay encíclicas dirigidas a los laicos, hay otras que hablan de las misiones, hay otras que hablan de evangelizar, otras que hablan de la familia. Todo esto cristocéntrico, todo esto nos lleva al culto al único Dios verdadero y todopoderoso. Eso es también vital entenderlo nosotros como católicos y hacérselo saber a los evangélicos protestantes. Entonces, la Iglesia está organizada de esta forma. ¿Por qué? Porque Cristo dejó una cabeza visible en la Iglesia. Ahora, ¿por qué les molesta a los evangélicos protestantes que haya una cabeza visible en la Iglesia? Sabemos que Jesucristo es el sumo sacerdote y es nuestro único Señor y Salvador y nuestro único mediador en cuanto a la salvación de las almas con el Padre Eterno. Él es nuestro único mediador para la salvación. No hay nadie más que haya dado su vida por nosotros en la cruz, sino el Hijo de Dios, que es el mismo Dios hecho hombre. Pero lo que molesta a las organizaciones evangélicas protestantes es que tengamos a una persona al frente de la Iglesia. Pero Cristo mismo lo dejó. Cuando a Pedro le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella, no vencerán a mi iglesia. Qué importante señalar esto. Entonces, cuando nosotros escuchamos al Papa, cuando escuchamos a los obispos, cuando vamos a misa y el Padre nos dice un sermón, todo esto es para afirmarnos en la fe de Cristo Jesús, para afirmarnos en la fe de nuestro Salvador y Señor. Nosotros tenemos a los santos y seguimos su ejemplo. Nosotros tenemos a San Francisco de Asís, Sor Faustina Kowalska, tenemos a Santa Rita de Casia, tenemos a San Juan Bosco, todos ellos como grandes ejemplos de santos que siguieron al Señor hasta la muerte, que lo siguieron durante toda su vida entregando todo su ser al servicio de Dios y de la Iglesia. Entonces, aclaramos esto para nuestros hermanos separados, porque nosotros no tenemos otros dioses, no sustituimos a Jesucristo jamás y de ninguna manera, porque Él es nuestro Señor y Salvador también. No lo sustituimos ni siquiera con la Virgen María, porque la Virgen María nos lleva siempre a Jesucristo. Una verdadera devoción mariana siempre nos lleva a adorar a Jesucristo. María nos pide leer la Biblia, nos pide hacer oración al Señor siempre,
nos pide consagrar nuestra vida y mantenernos en santidad. María nos pide ayunar. Entonces, qué importante es saber esto, que ella es ejemplo para la iglesia de hacer la voluntad completa de Dios Padre. Cuando le dijo sí al ángel, le dijo sí, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Tal vez no lo entiendo todo totalmente, pero sé que si el Padre quiere que el Salvador nazca de mí, hágase su voluntad. Entonces, nuestra iglesia es totalmente cristocéntrica y nuestra fe es conforme al todo de Dios. Eso significa ser católico, eso significa ser cristiano. Ahora, a veces les molesta a los hermanos separados que tengamos tradiciones. Bueno, las tradiciones también deben de ser, obviamente, situaciones que nos lleven a Dios, que nos lleven a reconocer a Jesucristo, que nos lleven a la adoración del Todopoderoso, a la fe verdadera. Y estas tradiciones son una de la fuerza de la iglesia, son parte de la fuerza de la iglesia para seguir avanzando. No nos vamos a detener en este momento a revisar cuáles son esas tradiciones. Aprovecho para recomendar el canal La Fe de la Iglesia de nuestro amigo y hermano José Plasencia, porque ahí él nos habla mucho acerca de todo esto. Él es un ex pastor protestante que por muchos años trabajó en las iglesias evangélicas como bautista, pero ahora es un apologista católico y él tiene muchas respuestas para todo este tipo de preguntas acerca de la defensa de la fe y el conocimiento de la fe de la iglesia precisamente. Podríamos decir que también los evangélicos tienen ciertas tradiciones. Por ejemplo, ellos cantan con himnarios, en otro tipo de congregaciones aplauden, danzan, brincan, gritan. Todo esto son tradiciones, porque esto no es algo que mande la Biblia en las reuniones de adoración a Dios. Sin embargo, lo hacen los hermanos protestantes porque es algo que les han venido heredando como tradición en sus congregaciones, en sus iglesias, porque así es la forma en que ellos han interpretado las Escrituras, porque ellos han puesto sus gustos por delante de la palabra de Dios en su organización, y ellos dicen, bueno, es bonito gritar, brincar, tener música fuerte, vamos a hacerlo, vamos a poner luces, así como si fuera un grupo de rock, vamos a poner destellos y humo para que se adorne bonito esto, y eso es una tristeza. Porque, bueno, una de las cosas que me di cuenta y que comencé a pensar y a dudar cuando yo era evangélico, yo decía, ¿por qué no tenemos un altar aquí? ¿Por qué nosotros tenemos que tener un escenario tipo grupo de rock? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer este tipo de cuestiones de bailar, brincar, danzar? Entonces, nosotros necesitamos entender que las cosas de Dios son sagradas, que las cosas de Dios tienen su lugar y su momento. A los hermanos protestantes les molesta que nosotros tengamos esa devoción, que tengamos ese respeto por las cosas de Dios. Les molesta que el sacerdote tenga una vestimenta especial, pero él es un servidor de Dios y esa vestimenta tiene significado y es especial. Es un ejemplo muy diferente y muy burdo, pero creo que a nadie le gustaría ir a la iglesia a la que pertenezcas tú, sea cual sea. No te gustaría ir sin bañarte, no te gustaría ir despeinado, mal vestido, sucio. Yo creo que es importante un respeto a Dios. La Iglesia Católica tiene ese respeto a Dios, tiene esa devoción santa en la que entendemos lo sagrado de Dios y por eso nos entregamos a Él de la manera en que lo hacemos. Lo que molesta a los protestantes es que nuestra fe sea más rica en tradición y extensión y que no hagamos las cosas como ellos las hacen. Sin embargo, quiero decirles, nuestra fe es totalmente cristocéntrica. Tenemos santos, ¿sí?, que son un ejemplo, ¿sí?, que han creado también congregaciones religiosas para seguir enseñando, para seguir evangelizando, para seguir trayendo el culto, la misa, para seguir celebrando los misterios de Dios. Pero eso no significa que no sea Cristo el centro de nuestra fe. A nosotros no nos molesta que hagan ellos las cosas como las hacen. En realidad, más bien nos entristece que su visión cristiana sea tan limitada por la cuestión de la sola escritura o sola escritura.
la sola escritura o el creer solamente en la Biblia los ha limitado mucho a tener esta riqueza de fe, a tener esta riqueza hermosa en la que podemos ver un grande océano de posibilidades hermosas en nuestra devoción a Dios, en nuestra adoración a Cristo Jesús, al Padre Eterno y al Espíritu Santo. Entonces, recordemos, el fin de este pequeño video es la doctrina católica es totalmente cristocéntrica. Ya lo vimos en el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica. En cualquier momento que cualquier hermano protestante quiera entrar a una misa, es bienvenido en cualquier parroquia. El culto se celebra diario para la Iglesia Católica, no estamos limitados a un servicio los domingos o los viernes y miércoles, no. Nosotros tenemos un culto diario a Dios, un culto público incluso diario a Dios, porque bueno, ellos también hablan y sí, en parte tienen razón, todos debemos tener nuestro culto personal delante de Dios cada día. Es verdad, nuestra oración personal y particular, etcétera. Pero fíjense qué hermosa riqueza de la Iglesia Católica, que diario tenemos el culto de adoración y de comunión con el Señor. A diario se celebra el partimiento del pan, a diario se celebra la Eucaristía, a diario tenemos a Cristo Jesús en los elementos del pan y del vino y lo adoramos en la iglesia. Tenemos esa oportunidad. Si ustedes pueden ir a una misa, vayan a la misa, vayan y participen, escuchen y van a ver cómo van a inundarse de esa hermosura. Es como decía Scott Hahn, que también fue un pastor protestante y después convertido al catolicismo, ha sido un gran defensor de la fe. Y Scott Hahn decía precisamente que mientras los evangélicos están discutiendo el menú, los católicos ya estamos disfrutando del alimento, que es la Eucaristía. Y a eso los invitamos, a que conozcan esa profundidad de nuestra iglesia. Scott Hahn alguna vez fue a una iglesia católica cuando todavía era protestante, y él fue para ver qué es lo que se hacía y poder tener más elementos para hablar que estaba mal la doctrina católica. Sin embargo, él se preguntó, ¿por qué no traen la Biblia aquí? Él no sabía cómo era la misa. ¿Por qué no traen la Biblia? Y conforme fue avanzando la misa y él iba escuchando y se daba cuenta de los oficios que celebramos en esta Santa Misa, él dijo, ellos no traen la misa, pero yo estoy viendo delante de mí la Biblia. No traen la Biblia, perdón. Ellos no traen la Biblia a la misa, pero yo estoy viendo la Biblia viviente delante de mí en esta celebración. Y es verdad, la celebración eucarística está llena de la palabra de Dios, está llena del amor y comunión con el Señor, principalmente la Eucaristía, que también ese es un problema que los cristianos evangélicos protestantes discuten mucho. Y ellos tienen miedo de admitir que Jesucristo está realmente presente en el pan y en el vino. Sin embargo, Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y cuando él dijo en alguna ocasión también, Jesús dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no podrá ver el reino de Dios. Dice la Biblia que entonces muchos miraron atrás y lo abandonaron y decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Cómo es posible que Él nos diga que vamos a comer su carne y a beber su sangre? Sin embargo, Jesús no les dijo, oigan, perdón, saben, estaba hablando simbólicamente, no, vénganse, no se espanten, no es de verdad, es solamente simbólico. No, Jesús no dijo eso. Jesús les preguntó a sus apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, le dijo, Señor, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Los apóstoles ya entendían que Jesucristo hablaba de verdad de su cuerpo y de su sangre y que íbamos a tener comunión con Él por siempre. Esa es parte de la respuesta de Jesús cuando dijo a los discípulos de Emaús que se iba a quedar con ellos. Su respuesta no fue con palabras, se los dijo en el partimiento del pan, porque los discípulos de Emaús le dijeron a Jesús, Señor, quédate con nosotros, porque la noche está avanzada. Y la respuesta de Jesús fue el partimiento del pan, porque cuando partió el pan y se los dio en esa noche, ellos reconocieron que Él era Jesucristo resucitado. Entonces nuestro Señor verdaderamente se quedó con nosotros y está todos los días presente en el pan y en el vino, en el sacrificio de la misa. Qué importante saber todo esto,
que nuestra fe es totalmente cristocéntrica y no tenemos temor de creer las cosas grandes que Dios puede hacer, porque Él es el Todopoderoso, porque nuestro Señor es el Rey del universo. Él habita en la eternidad, habita en todos los tiempos a la vez, en todos los lugares, y Él hace presente el sacrificio de Cristo en cada misa. Es decir, los protestantes, ellos han inventado que nosotros repetimos el sacrificio de Cristo en cada misa. Los pocos que han llegado a saber un poco o han querido investigar, se han conformado con esa parte y creen que nosotros repetimos el sacrificio. Y no es una repetición, es una actualización. ¿Qué significa esto? Que en el momento de la misa, Dios nos lleva al momento de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Para Dios todo es posible. Él habita en todos los tiempos. El sacrificio de Cristo es eterno y continuo, y ese sacrificio alcanza para la salvación de todos los seres humanos de todos los tiempos. Entonces, el sacrificio de la misa es eso, la actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio se hace presente cuando estamos en la misa, cuando se consagran los elementos del pan y del vino. Que por cierto, esta consagración solamente puede ser hecha por hombres que han sido llamados al ministerio sacerdotal y que tienen la sucesión apostólica en su vida por la imposición de las manos del magisterio de la Iglesia. Esa es la única autoridad con la que se puede hacer el sacrificio de la misa. Y esto es algo que todos los días, sin variación, se celebra en nuestra Iglesia Católica. Eso es muy superior a solamente tener unas cuantas reuniones a la semana en donde no hay altar, en donde no hay sacrificio, en donde no está presente Jesucristo sacramentado, en donde no hay ministros ordenados por el magisterio de la Iglesia y que no tienen la sucesión apostólica como autoridad. Invitamos a nuestros amigos protestantes, evangélicos, a que conozcan la fe de la Iglesia Católica, a que busquen en el depósito de la fe. Es muy importante. También les recomiendo a nuestro hermano y amigo Leonardo Abdalá. Su canal de YouTube se llama precisamente así, El Depósito de la Fe. Con él también se puede aprender muchísimo de todo lo que la Iglesia nos ha heredado desde los primeros padres, desde los apóstoles de Jesucristo hasta nuestros días. Es muy importante saber eso. Por eso la Iglesia Católica no se basa solo en la Biblia, sino también en la tradición. La tradición es todo ese cúmulo de enseñanzas y conocimiento que nos ha heredado la Iglesia a través de los padres apostólicos y a través del cuerpo eclesial a través de los siglos, que nunca contradice a la palabra de Dios y que siempre nos lleva a un cristocentrismo y que siempre nos lleva a anhelar el estar ese día con la Santísima Trinidad en el cielo para siempre, a lo cual también María Santísima siempre nos lleva y siempre nos recomienda y siempre nos busca que tengamos esa comunión plena con su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Divino Redentor. Bien, entonces esperemos que haya quedado claro por qué nuestra fe cristiana católica es totalmente cristocéntrica. Esperemos que este no siga siendo un problema para nuestros amigos evangélicos protestantes que nos escuchan, que ellos no sigan pensando que nosotros sustituimos a Cristo, que lo hacemos a un lado, que lo minimizamos. No, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es nuestro Dios. Él es el centro de nuestro culto, Él es el centro de nuestra devoción y adoración. Y cuando nos encontremos con ustedes, hermanos separados evangélicos, esperemos que estén abiertos con humildad a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la interpretación correcta, a que ustedes no tengan temor de entrar a un templo católico, de participar en una misa. Al contrario, ustedes se enamorarán más y más de Cristo. Si ustedes aman tanto a Cristo como dicen, abran su corazón a seguir las enseñanzas que nuestro mismo Señor nos dejó, porque todo este depósito de la fe son las enseñanzas que Cristo dejó a su Iglesia. Y es hermoso de verdad seguir a Cristo a su manera, y no a la manera de los hombres, no a la manera de Martín Lutero y sus herederos, que han dividido la Iglesia y se sigue dividiendo terriblemente. La Iglesia evangélica, la Iglesia protestante tiene miles de divisiones, eso es terrible. La Iglesia católica
aún con sus errores, aún con pecados, porque es verdad, ha habido pecados, ha habido maldad, ha habido errores, pero la Iglesia Católica sigue de pie desde hace 2000 años, porque ahí Cristo está cumpliendo su palabra de que ni las puertas del infierno prevalecerían en contra de ella. Dios los bendiga, gracias por escuchar y estamos a sus órdenes siempre aquí, en Espíritu Católico.